le llama, qué es lo que debería ser la sangre, en pocas palabras. La sangre, chicos, se lo define como un tejido conectivo, ¿ya?, de consistencia líquida. Este es un dato importante que tienen que anotarlo siempre. La sangre es un tejido conectivo de consistencia líquida, ¿ya? Y va a estar formado, obviamente, por células. Esas células se le denominan células sanguíneas, ¿ya? Y también va a estar formado por una matriz extracelular. Esa matriz extracelular se denomina plasma sanguíneo, ¿ok? Entonces no se olviden que la sangre es un tipo de tejido conectivo, ¿ya? Tiene consistencia líquida y está formada por células, que se llaman células sanguíneas, y por una matriz extracelular que se llama plasma sanguíneo. ¿Ok? Bien. Primero, ¿por qué será que la sangre como tal tiene una consistencia líquida? ¿Por qué será que la sangre tiene consistencia líquida, como un fluido? Y la respuesta es debido a que la matriz extracelular está formada sobre todo por agua. El 90% de la matriz extracelular es agua. Ya casi todos sus componentes son agua. Por eso es que tiene esa consistencia líquida la sangre. ¿Ok? Bien. Acá tenemos una imagen microscópica. Más o menos así es como se ve la imagen en el microscopio óptico. Solo que esta es un dibujo esquemático, pero más o menos esa es la imagen que nosotros vemos. Inclusive cuando lo vemos al microscopio óptico, una muestra de sangre, de manera esquemática ese es el dibujo. ¿Cuáles son las células sanguíneas, chicos? Se denominan elementos formes también, son de tres tipos. Tenemos los glóbulos rojos, ¿no?, que son los que están en más cantidad, o también denominados eritrocitos. Tenemos los glóbulos blancos, o también denominados leucocitos, y estos fragmentitos de acá pequeños que se llaman plaquetas. ¿No? Esas son las células sanguíneas o elementos formes de la sangre. Y el resto, todo lo que queda, es la matriz extracelular que rodea a las células sanguíneas. Esta matriz extracelular, no se olviden, se llama plasma sanguíneo. ¿Okay? ¿Cuáles son las funciones de la sangre, chicos? A ver, dentro de las funciones más importantes, ustedes saben, tenemos el transporte de sustancias nutritivas y oxígeno. Por medio de la sangre viajan sustancias nutritivas. ¿Hacia dónde? Hacia las células, ¿ya? Hacia las distintas células de nuestro organismo. ¿Cuáles son esas sustancias nutritivas? Pueden ser glucosa, pueden ser aminoácidos, pueden ser minerales, ¿ya?, o electrolitos si ustedes quieren, ¿ya? Y también el oxígeno viaja a través de la sangre hacia las células, porque las células necesitan de oxígeno. La proteína encargada de transportar el oxígeno en la sangre, no se olviden, se llama hemoglobina. Hemoglobina. Bien. También fíjense que otra de las funciones de la sangre es transportar desechos y el dióxido de carbono. Fíjense que las células normalmente de los diferentes tejidos realizan sus funciones básicas, ¿ya? Y las células también tienen productos de desecho, o sea, productos que debido al metabolismo que hicieron se forman productos de desecho y eso los tienen que eliminar, ¿ya? Entonces la célula elimina sus productos de desecho transportándolo a la sangre y la sangre luego los transporta hacia los órganos excretores. ¿Cuáles son órganos excretores? Por ejemplo, el riñón. A través de la orina se eliminan muchos productos de desecho de la célula. Y el dióxido de carbono también es transportado por la sangre. Obviamente eso se transporta hacia los pulmones y en los pulmones se elimina, ¿verdad?, con la respiración. Fíjense que la sangre también, chicos, transporta hormonas, una función muy importante, transporta hormonas. No se olviden que las hormonas son producidas por las glándulas endócrinas, ¿verdad? Las glándulas endócrinas producen la hormona y lo vierten en la sangre, ¿no? Y estas hormonas tienen que llegar hacia los tejidos u órganos diana. ¿Cuáles son los órganos diana? Son aquellos órganos donde la hormona realiza su acción. Ejemplo, vamos a dar algún ejemplo.
Cuando nosotros estudiamos el tema de aparato reproductor femenino, habíamos visto que existían las hormonas gonadotropinas, ¿se acuerdan? La FSH y la LH, ¿no? La hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante. Estas hormonas se producían en la hipófisis, ¿se acuerdan? Se producían en la hipófisis, se vierten en la sangre y a través de la sangre viajan y llegan hacia el órgano diana. ¿Cuál es el órgano diana? En el caso de la mujer, los ovarios, ¿se acuerdan? Actuaba la FSH y la LH actuaba en el ovario. Eso es un órgano diana. Es aquel órgano donde va a actuar la hormona. Entonces se llama órgano diana. ¿Ok? Siguiente, la sangre también participa en el proceso de la coagulación. Sí, la sangre participa en el proceso de la coagulación. La coagulación ya es la capacidad que tiene nuestro organismo para detener un sangrado. Normalmente lo hace formando coágulos, ¿no? Coágulos de fibrina. ¿Ok? Bien. ¿Qué más? La sangre participa en la respuesta inmunitaria. ¿Por qué? Porque dentro de la sangre tenemos a los leucocitos o glóbulos blancos. Y estos glóbulos blancos son células que van a participar en la respuesta inmunitaria. Es decir, son nuestras células de defensa cuando nos enfrentemos contra algún microorganismo extraño. Entonces la sangre también participa en la respuesta inmunitaria. De manera general, esas son las funciones de la sangre. Ahora vamos a lo más importante. Bien, acá nosotros tenemos un vaso sanguíneo, ¿verdad? Ustedes saben que la sangre está dentro del aparato circulatorio, ¿no ves? La sangre está dentro del aparato cardiovascular, ¿no ves? El aparato cardiovascular está formado por el corazón y los vasos sanguíneos, ¿no? Bien, ahora miren, acá tenemos nosotros un vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo se supone que por dentro contiene a la sangre. Imagínense acá que nosotros hemos realizado un corte transversal y la sangre empezó. ¿Sí nos lo dieron? Entonces, chicos, fíjense, el vaso sanguíneo se lo secciona y vamos a ver que acá es como si se derrama la sangre. Ahí se hace un charco de sangre. ¿Para qué hago este esquema? Para que ustedes en su cabecita entiendan cuáles son los componentes de la sangre y se lo distinguen de esta manera. Entonces, yo les dije que el tejido sanguíneo estaba formado por dos cosas. Número uno, células, que se llaman células sanguíneas, y número dos, una matriz extracelular que se denomina plasma sanguíneo. ¿Ok? Ahí tienen las células. Miren, en la sangre nosotros podemos encontrar eritrocitos o hematíes o glóbulos rojos, podemos encontrar plaquetas y podemos encontrar leucocitos, eso sabemos. ¿Ya? Fíjense, la sangre está formada por células sanguíneas. Ahí está. Tenemos distintos tipos de células sanguíneas, se los divide en tres: leucocitos, eritrocitos y también tenemos a los trombocitos o plaquetas. ¿Ya? Su otro nombre de la plaqueta es trombocito. ¿Ya? Bien. Ahora, chicos, el plasma sanguíneo, ¿ya?, tiene varios conceptos. Uno de los conceptos que se le da es el plasma sanguíneo, se lo define como aquella porción líquida de la sangre. Eso es una forma de definir el plasma sanguíneo. ¿Qué quiere decir la porción líquida de la sangre, chicos? Las células es como que representan la porción sólida de la sangre, la célula. Si yo retiro a las células, si las retiro a la célula, me queda el plasma sanguíneo. El plasma es la porción líquida de la sangre. Ese es un concepto que se le da. ¿Ok? No se olviden. Es uno de los conceptos que se le da. Pero yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente. El plasma sanguíneo, chicos, ¿ya?, es una verdadera solución acuosa. ¿Ya? Eso siempre quiero que lo tengan en cuenta. El plasma sanguíneo es una verdadera solución acuosa. ¿Ok? ¿Qué significa, chicos, el término solución? No se olviden, en célula también lo hemos visto. ¿Ya? Es aquel que está formado por un solvente y un soluto, ¿se acuerdan? El solvente es el medio acuoso, o sea, en este caso el agua. Es el medio acuoso, el agua, todo esto. ¿Ya?
Y el soluto son todas aquellas partículas que están suspendidas en el agua, ¿verdad? El solvente, medio acuoso, ¿ya? El agua. Y el soluto son las partículas que están suspendidas ahí, como ustedes están viendo. Estas son las partículas, entre comillas, que están ahí suspendidas, y esto es el solvente, la parte acuosa, ¿ya? Eso, así es como ustedes deberían imaginarse el plasma sanguíneo, así, tal cual. El plasma sanguíneo, les dije, hay varios conceptos. Al plasma sanguíneo se lo puede definir como la porción líquida de la sangre, se la puede definir como la matriz extracelular del tejido sanguíneo, ¿ya? De varias maneras. Pero no se olviden que el plasma sanguíneo es una verdadera solución acuosa, que tiene su solvente y su soluto. El soluto son las partículas ahí que están suspendidas. ¿Ok? Entonces, hasta ahí espero, chicos, que estemos comprendiendo esto. Es una verdadera solución. Ahora, coloquen, chicos, composición del plasma sanguíneo. Vamos a ver cómo está formado el plasma sanguíneo. ¿Cómo está formado? Esto es importante que lo sepan. Se pregunta bastante. Ustedes me preguntan mucho de esto en su examen. Bien. El plasma sanguíneo, chicos, está formado en un 90% por agua. ¿Ok? Por agua. No se olviden. El plasma sanguíneo está formado en un 90% por agua. El agua vendría a ser el solvente, ¿no ves? El medio acuoso donde van a estar ahí suspendidas las partículas. Bien. ¿Se acuerdan que al principio de la clase yo les dije la sangre es un tejido conectivo caracterizado por tener una consistencia líquida, ¿no? Es por eso, porque el plasma está formado en un 90% por agua. Casi todo es agua el plasma, por eso es que es líquido. Entonces, ¿qué más? Aproximadamente entre un 8 y un 9%, chicos, entre un 8 y un 9%, ¿ya? Está formado por proteínas. ¿Ya? Proteínas. Acá donde viene la parte más importante que ustedes tienen que saber. Entre un 8 y un 9% está formada por proteínas. ¿Ya? Bien. Estas proteínas, chicos, se denominan proteínas plasmáticas. No se olviden. Las proteínas que están dentro del plasma sanguíneo se llaman proteínas plasmáticas. ¿Ok? No se olviden. Se llaman proteínas plasmáticas. Imagínense que son estos, chicos, estas pelotitas grandes, más grandes, imagínense que son las proteínas. ¿Ven? Las proteínas ahí están en el agua, suspendidas, las famosas proteínas. Bien. Estas proteínas, chicos, son de 3 tipos, ¿ya? Son de 3 tipos. Número 1, tenemos la albúmina. Número 2, tenemos las globulinas. Y número 3, tenemos el fibrinógeno. ¿Ya? Número 1, la albúmina. Número 2, las globulinas. Y número 3, tenemos el fibrinógeno. ¿Ok? Chicos, en realidad no es que sean de 3 tipos, sino que nosotros lo podemos dividir en 3 grandes grupos. Eso es lo más correcto decir. ¿Ya? Lo podemos dividir en 3 grandes grupos. Esos son los 3 principales tipos de proteínas que vamos a encontrar en el plasma. ¿Ok? Bien. Esto, chicos, por si acaso se lo van a preguntar siempre en su examen. Ahí tienen. Plasma sanguíneo está formado por agua en un porcentaje del 90%, como dijimos, ¿se acuerdan? 90% de todo el plasma vendría a ser el agua. Proteínas. Las proteínas tenemos 3 que son las principales, 3 grandes grupos: albúmina, globulina y fibrinógeno. Bien. En relación a la albúmina, chicos, la albúmina, ustedes coloquen con rojo, o resáltenlo, es la principal proteína plasmática. Es la principal proteína plasmática. O si quieren colocarlo de otra manera, es la principal proteína que encontramos en la sangre. Es la más importante, chicos, es la principal. ¿Ya? La albúmina. ¿Ok? Bien. La famosa albúmina. Su principal función de la albúmina, chicos, antes de su función, es sintetizada por el hígado. No se olviden. ¿Quién se
encarga de sintetizar la albúmina es el hígado. Los hepatocitos. No se olviden, eso es demasiado importante que ustedes sepan. ¿Ya? Ahora sí, su función de la albúmina, chicos, su principal función, ¿ya?, es ejercer la presión oncótica. Así se llama. Ejerce la presión oncótica. Esa es su principal función. Nunca se olviden de, ahorita les voy a explicar un poco en qué consiste eso. Ejerce la presión oncótica, o también se llama presión coloidosmótica. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? Otra de las funciones que tiene, chicos, la albúmina, ya, es transportar hormonas, ya, o también transporta fármacos. Hay ciertos fármacos que se introducen en el organismo que pueden ser transportados por la albúmina. Transporta. ¿Ya? Bien. También transporta metabolitos. Los metabolitos, chicos, son productos químicos que se producen por el metabolismo de una célula. Ya, metabolitos. Ahora, ejemplo de hormona, chicos. ¿Qué hormona puede ser transportada por la albúmina? Un ejemplo característico son las hormonas tiroideas. Las hormonas tiroideas son transportadas por la albúmina. La albúmina las transporta. ¿Ok? Bien. Ahora, les explico más o menos un poco en qué consiste la presión, la famosa presión oncótica o presión coloidosmótica. ¿Ya? Bien. Resulta, chicos, que estas proteínas acá, la albúmina, ¿ya?, es una proteína que está dentro de la sangre, ¿verdad? Y la sangre está dentro de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Bien. Miren, chicos, imagínense que estas pelotitas que voy a dibujar son como si fueran la albúmina. ¿Ok? Estas que vamos a dibujar acá son como si fueran la albúmina. Ahí, digamos, está dentro del vaso sanguíneo, está en la sangre. ¿Ok? ¿Y cuál es su función, chicos? Resulta que la albúmina tiene carga negativa. La mayoría de las proteínas tienen carga eléctrica negativa. ¿Ya? Negativa. ¿Ok? Negativa. Negativa. Ahora, normalmente el agua, vale decir el H2O, o el agua si ustedes quieren, el agua, ¿ya?, tiende a ir hacia los lugares donde hay una gran cantidad de carga eléctrica negativa. Tiende a ir hacia esos lugares. Por lo tanto, el agua que está dentro del vaso sanguíneo tiende a quedarse ahí dentro, porque se concentra y en el sitio donde hay bastante carga negativa, ejercida por estas proteínas. ¿Ya? Y resulta que por fuera de los vasos sanguíneos, ¿ya?, tenemos poca cantidad de albúmina. Es más, no tenemos casi albúmina acá afuera de los vasos sanguíneos. Por eso es que el agua que está dentro del vaso sanguíneo tiende a quedarse acá. No se olviden, el agua normalmente se pega o se une o se queda concentrada donde hay bastante carga negativa, por ejemplo, proporcionada por la albúmina. Y ahí se queda el agua dentro del vaso sanguíneo. Y no se va del vasito sanguíneo, se queda. ¿Ya? Esa es la famosa presión oncótica. ¿Ya? La presión oncótica se la define como la presión que ejerce la proteína albúmina en el vaso sanguíneo que impide la salida del agua. ¿Ya? Es la presión que ejerce la albúmina dentro del vaso sanguíneo e impide que salga el agua. Impide que salga el agua fuera de los vasos sanguíneos. Impide que salga, chicos. Es muy importante eso. Impide que salga. ¿Ok? Ahora vamos a razonar un poquito. A ver, razonemos un poquito. ¿Dónde se sintetiza la albúmina? Les dije. El hígado. ¿Qué pasa a los pacientes que tienen una hepatopatía alcohólica crónica? Es decir, los pacientes que tienen una enfermedad del hígado por consumo crónico de alcohol. ¿No ves? El hígado es un órgano que se afecta bastante. Primero se inflama
y luego se empieza a llenarse el tejido fibroso, ¿ya? La cirrosis hepática, podríamos decir que nosotros no podemos hacer el diagnóstico de cirrosis hepática mediante la clínica, no podemos. Para hacer el diagnóstico de cirrosis necesitas tomar una muestra, una biopsia del hígado, verlo al microscopio óptico y confirmar que todo esté fibrosado. Pero después, mediante la clínica, vos no podés decir que este paciente tiene cirrosis, nunca se puede. Ese es un diagnóstico anatomopatológico, se llama, haciendo una biopsia de la sangre, ¿ya? Claro, en el caso de que tenga las manifestaciones clínicas, se lo puede catalogar como una hepatopatía crónica de origen alcohólico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Resulta que el hígado produce albúmina, ¿verdad? Produce albúmina. Pero si el hígado está lesionado, como una hepatopatía alcohólica crónica está lesionado, prácticamente deja de funcionar el hígado, entonces no va a producir o no va a sintetizar albúmina, deja de sintetizarlo. Entonces la albúmina acá yo la borro porque no hay albúmina en la sangre, porque el hígado ya no la está sintetizando. Y si no hay albúmina en la sangre, ya no va a haber estas cargas negativas que tiendan a hacer que la sangre se quede en el vaso, y simplemente el agua del vaso sanguíneo va a empezar a fugarse de los vasos, empieza a fugarse y empieza a acumularse fuera de los vasos, ¿ya? Entonces, por eso que los pacientes con hepatopatía crónica tienen edema en sus miembros inferiores. Edema es hinchazón, o sea, están hinchados sus miembros inferiores, todo su cuerpo, o sea, hasta su abdomen. Su abdomen así se hace como un sapo, así una cosa grande lleno de líquido. ¿Por qué? Porque no tiene proteínas de albúmina y debido a eso no hay presión oncótica, no hay ninguna fuerza que haga que el agua se quede, se sale todo, ¿ya? Eso es importante. Por eso es importante recordar que la albúmina se sintetiza en el hígado, ¿ya? Es muy importante. También los factores de la coagulación que vamos a ver enseguida, ¿ya? También se sintetizan en el hígado, y si no se sintetizan, ese paciente no puede realizar una coagulación adecuada y tiende también a realizar sangrado. Por eso los pacientes también con hepatopatía tienen a tener sangrado por todos lados. Ya es algo bien feo, la verdad, cuando tienen hepatopatía crónica. Pero no se olviden eso, chicos. La albúmina, no se olviden su principal función, ejercer la presión oncótica. Ejerce una presión que evita que la sangre salga de los vasos sanguíneos. ¿Ya? Es importante que se acuerden eso. También es importante que se acuerden que es la principal proteína de la sangre, no se olviden. Es muy importante eso. ¿Ya? Las globulinas, chicos, las famosas proteínas globulinas se dividen, o mejor dicho, se subdividen en dos grandes grupos. ¿Cuáles son los dos grandes grupos? Hay las inmunoglobulinas y las globulinas no inmunes. ¿Okay? Las globulinas se subdividen en dos grandes grupos: inmunoglobulinas y globulinas no inmunes. ¿Qué quiere decir estos términos? Globulinas que participan en la respuesta inmunitaria y globulinas que no tienen nada que ver con la respuesta inmunitaria. Inmunoglobulinas, globulinas que participan en la respuesta inmunitaria, y globulinas no inmunes, o sea, globulinas que no participan en la respuesta inmunitaria. De ahí viene su nombre de inmunoglobulinas y globulinas no inmunes. ¿Ya? Las inmunoglobulinas, chicos, también son denominados o llamados anticuerpos. ¿Alguna vez han debido escuchar? Son los anticuerpos. ¿Ya? Los anticuerpos. ¿Okay? Los anticuerpos, chicos, son proteínas como tal. Son proteínas, ¿ya?, que son producidas por un tipo de célula que se denomina plasmocito. ¿Ya? Plasmocito. ¿Ok? Y su principal función del anticuerpo, chicos, es marcar una partícula extraña. ¿Ok? Marca una partícula extraña. Imagínense como si yo fuera un plasmocito o una célula del sistema inmunitario. Imagínense que su compañero es un microorganismo, como
si fuera una bacteria, un microorganismo extraño, algo extraño para mi organismo. Entonces, ¿qué es lo que hago yo como plasmocito? Lo reconozco, ¿ya? Produzco anticuerpos, y esos anticuerpos van al microorganismo extraño y se le unen en su superficie. Lo marcan. ¿Para qué? Para que venga otra célula del sistema inmunitario y diga, ah, esto es algo extraño, porque tiene anticuerpos marcados. Entonces reconoce que es algo extraño y lo ataca. Ya los anticuerpos marcan una sustancia extraña para que pueda ser reconocida por el sistema inmunitario. Esa es su función, en términos así bien vulgares. Esa es su función del anticuerpo. ¿Ya? Bien. Ahorita no hablamos mucho del anticuerpo porque eso está profundizado en el tema del tejido linfático. Ahorita lo estamos mencionando. Y las globulinas no inmunes, chicos. Las globulinas no inmunes. ¿Ya? La mayoría de las globulinas no inmunes, chicos, anoten también, son secretadas por el hígado. Por el hígado. ¿Ya? También por el hígado. ¿Ya? No se olviden, las inmunoglobulinas o anticuerpos son producidos por el plasmocito. Las globulinas no inmunes son producidas por el hígado. No se olviden. Son detalles importantes. ¿Okay? Ejemplo de globulinas no inmunes, por ejemplo, tenemos los factores de la coagulación. ¿Ya? Los factores de la coagulación. Los factores de la coagulación, chicos, son proteínas que están encargadas de, como su nombre lo dice, de la coagulación, o sea, de producir un coágulo. Los factores de la coagulación. Esos factores de la coagulación, chicos, no se olviden, son globulinas no inmunes y son producidas por el hígado. Factores de la coagulación, no se olviden, es muy importante. ¿Ya? Y otro ejemplo de globulinas no inmunes son las famosas lipoproteínas. Así se llaman, lipoproteínas. Son proteínas unidas a lípidos, por eso se llaman lipoproteínas. ¿Ya? Y no sé si ustedes han escuchado alguna vez como examen de laboratorio, la LDL, la HDL, la VLDL, no sé si alguna vez han escuchado, en un perfil lipídico que se le hace a un paciente. Vamos a ver tus triglicéridos, vamos a ver tu HDL, LDL, VLDL, no sé si alguna vez han escuchado. Esas son las lipoproteínas. ¿Ya? Son proteínas unidas con grasita. Se llaman LDL. LDL significa lipoproteína, por ejemplo, de baja densidad. HDL, lipoproteína de alta densidad, significa. ¿Ya? Bien. Ahora, así se escribe las lipoproteínas. Se escribe como HDL, LDL, VLDL. Son lipoproteínas. LDL significa lipoproteína de baja densidad, HDL lipoproteína de alta densidad y VLDL lipoproteína de muy baja densidad. ¿Ya? ¿Qué son las lipoproteínas? Son proteínas que están unidas con grasita, con colesterol. ¿Ya? Bien. Chicos, es interesante la función de estas lipoproteínas. ¿Cuál es su función? El exceso de grasa que yo tengo en mi cuerpo y que está en la sangre, estas proteínas van y es como que recolectan. Es como si fuera el camión recoge basura, ¿no? Que pasa por nuestra casa. Lo mismo. Nuestra basura, digamos, sería el exceso de grasita que tengamos de colesterol en la sangre y estas proteínas vienen y lo recogen todo. Lo recogen y se lo llevan para que no esté en la sangre. ¿Ya? Eso es lo que hacen estas proteínas. Recolectan el exceso de grasa o de colesterol que vamos a tener en la sangre. Es por eso que a veces cuando nos dicen, digamos, la LDL, ¿ya? La famosa LDL, que tiene un valor máximo hasta 150, nos dice si esto está muy elevado, nos dicen hay que preocuparse. ¿Por qué? Porque estás teniendo un exceso de colesterol. Hay mucho colesterol recolectado en tu sangre. Ten cuidado. Son algunos parámetros. Pero no se olviden, lipoproteínas. ¿Okay? ¿Qué más tenemos como globulinas no inmunes? Como globulinas no inmunes también podemos tener proteínas transportadoras de la sangre. Ejemplo, la hemoglobina o también
la transferrina. La hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno. La transferrina, con doble R, transferrina, es una proteína que transporta hierro. ¿Ya? Entonces, les hago un repaso de manera general. Las globulinas, chicos, las globulinas se subdividen en dos grandes grupos. Inmunoglobulinas, o sea, aquellas proteínas que están involucradas en la respuesta inmunitaria, son los anticuerpos, ¿ya? Y son secretados por los plasmocitos. Y las globulinas no inmunes son proteínas sintetizadas también por el hígado que no participan en la respuesta inmunitaria, tienen otra función. Acá tenemos, por ejemplo, los factores de la coagulación, lipoproteína, tenemos proteínas transportadoras como hemoglobina, transferrina. ¿Ya? No se olviden chicos, por lo menos anoten ejemplos de estas proteínas porque también se los preguntan. Son ejemplos de globulinas no inmunes, excepto, y les ponen varias opciones. ¿Ya? Así que, por lo menos anotenlo. Y el fibrinógeno, chicos, el fibrinógeno es una proteína, ya es una proteína que también es sintetizada en el hígado. Es una proteína sintetizada en el hígado, ¿ok? Y que su principal función es formar un coágulo de fibrina. Es su principal función, ¿ya? Un coágulo de fibrina. El fibrinógeno participa, chicos, en la formación de los coágulos. ¿Ya? En los coágulos. Acá yo les puse el fibrinógeno, una proteína sintetizada por el hígado que participa en la hemostasia. Hemostasia significa detener el sangrado, ¿no? ¿Cómo lo hace? Porque el fibrinógeno participa en la formación, no se olviden, de coágulos de fibrina, de coagulitos. ¿Ya? Es una función muy importante. No se olviden qué proteínas son sintetizadas por el hígado. No se olviden las globulinas no inmunes sintetizadas por el hígado también. No se olviden las albuminas sintetizadas por el hígado también. Cuidado, remarquen bien cuáles son las sintetizadas por el hígado. Entonces, chicos, de manera general, ya les dije en qué consiste el plasma sanguíneo. Les vuelvo a decir, el plasma sanguíneo se lo puede definir como la porción líquida de la sangre. ¿Ya? La porción líquida de la sangre. ¿Ok? Bien. El plasma sanguíneo es una verdadera solución acuosa, les dije, formada por un solvente, que es el agua, digamos todo este charquito de acá es el agua, y solutos. Solutos son partículas que están ahí suspendidas en el agua, como si fueran unos pececitos que están nadando. Bien, dentro de este soluto, ¿qué podemos tener? Podemos tener proteínas como albúmina, globulina, fibrinógeno, son el soluto que está ahí suspendido. ¿Ok? Eso es el plasma sanguíneo. Así es como ustedes tienen que imaginárselo. ¿Se recuerdan que yo les dije composición del plasma sanguíneo? 90% les dije que es agua. Les dije entre un 8 y un 9% son proteínas, que principalmente son 3. Y nos falta 1 a 2%, chicos. Si se dan cuenta, 90% más 8% hacen 98, nos falta entre 1 a 2%. Entre 1 a 2% está formado por, coloquen otros solutos. Otros solutos. ¿Ya? Otros solutos. Entre 1 a 2% está formado por otros solutos. Esos otros solutos, chicos, son, por ejemplo, electrolitos, o sea, iones, sodio, potasio, cloro, calcio, todo eso ahí en la sangre también, electrolitos. ¿Ya? También vamos a encontrar hormonas, van a haber hormonas ahí que van a estar en la sangre. Vamos a encontrar también, chicos, vamos a encontrar también, por ejemplo, la creatinina, la urea, el ácido úrico. Inclusive todos estos parámetros se pueden medir en una prueba de sangre. Yo creo que alguna vez ustedes
han medido la creatinina, la urea, han medido en la sangre. También los electrolitos te miden en la sangre. ¿Cuánto tenés de sodio? La concentración de sodio en sangre, de potasio, se mide todos esos parámetros en la sangre, se mide. ¿Ya? Esos son los otros solutos que podemos encontrar. Entonces, chicos, con todo eso, ya más o menos tienen la composición del plasma sanguíneo. ¿Ok? Se lo traté de colocar bien ordenado. Está formado por esto, 90% por esto, 8% por esto y entre 1 a 2% por esto. Así bien ordenado. ¿Ya? Es muy importante que lo sepan así. Ahora, existe un tipo de estudio que se hace, chicos, en realidad no es estudio, es un procedimiento de laboratorio, ¿ya? Que se llama el centrifugado. Ahorita acá, chicos, son tubos de ensayo, que vendría a ser esto mismo también. No sé si alguna vez han visto un tubo de ensayo, no sé si en su colegio va a tener en el laboratorio de química, tubos de ensayo. Esos tubos de ensayo, nosotros recolectamos una muestra de sangre, ¿ya? A través de una aguja, eso se llama flebotomía. Recolectamos una muestra de sangre por una aguja y luego la sangre la colocamos acá, dentro del tubo de ensayo. Hacemos discurrir una buena porción, ¿ya? Y este tubo de ensayo obviamente va a tener dentro anticoagulantes como la heparina. ¿Por qué? Porque si ustedes agarran la sangre y la dejan, digamos, le sacan sangre a ustedes, y no pasan ni 5 minutos y esa sangre ya se coaguló, se hizo así un corcho duro, porque la sangre tiende a coagularse. Si no está dentro del vaso sanguíneo, tiende a coagularse. Entonces nosotros colocamos la sangre acá y esta sangre está revestida por heparina. Eso evita que la sangre se coagule. Ahora, ¿qué hacemos? Nosotros colocamos estos tubos de ensayo en una máquina que se llama la centrifugadora, colocamos varios, y lo que hace esta máquina es dar vueltas, varias vueltas. Es como si estuviéramos agitando ese tubo de ensayo, estamos agitando la sangre. ¿Ok? Bien. ¿Y qué tenemos como resultado? Tenemos esto. Imagínense que esto, aunque no parece tanto como un tubo de ensayo, pero imagínense que acá está, digamos, la muestra de sangre que teníamos, y después de que la hemos agitado, nos queda de esta manera. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos queda, Mauricio? Miren, todo lo que es las células sanguíneas, los glóbulos blancos, las plaquetas y los glóbulos rojos, quedan abajo. Todo queda abajo. Y el plasma sanguíneo, que es la porción líquida de la sangre, queda arriba. Arriba todo el plasma y abajo todas las células sanguíneas. Así queda todo separado. ¿Ya? Las células sanguíneas, nosotros utilizamos el término en laboratorio de se decantan. Decantarse quiere decir caen hacia abajo. Es como una personita. Si vos dejas una personita o un objeto en una piscina que es pesado, obviamente ese objetito pesado va a tender a caerse, ¿no? Se tiende a hundir. Lo mismo, las células sanguíneas se van hacia abajo y todo el plasma queda arriba. ¿Ok? Eso es un procedimiento laboratorio que hacemos. ¿Para qué nos sirve esto, chicos? ¿Para qué nos sirve esto? Para poder determinar el hematocrito. Ese concepto le voy a dar porque el doctor se nos puede preguntar. ¿Qué es el hematocrito? Este es un parámetro laboratorial. ¿Ok? Hay dos formas de definirlo. El doctor Sangüesa siempre le da esta definición de acá arriba, que es la relación plasma-lobular. Eso es lo que siempre le da el doctor Sangüesa. Pero una definición más fácil para mí, para entenderlo, es la que está acá abajo. Dice, el hematocrito es el valor porcentual de la sangre que corresponde al eritrocito. Es el valor porcentual de la sangre que corresponde al eritrocito. Fíjense. Para eso, pues, chicos, nosotros hacemos este procedimiento del centrifugado para encontrar el hematocrito. Miren, toda esta es mi muestra de sangre, ¿no ven? Toda esta es mi muestra de sangre que yo saqué. Todo esto equivale al 100%, ¿no? Porque es toda la muestra de sangre, todo. Ahora, ¿qué es el hematocrito? El hematocrito es el porcentaje de la sangre que corresponde al eritrocito.
solamente esto corresponde al eritrocito. O sea, aquí hay puro eritrocito. Solo esto. Esto es el hematocrito. Es esa porción de toda la sangre que corresponde a los glóbulos rojos. ¿Ya? Normalmente, de manera general, el hematocrito es entre 35 a 45%. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de la sangre, el 35% corresponde a eritrocitos. Eso quiere decir, ¿ya? Eso es el hematocrito, chicos. El porcentaje de la sangre que corresponde al eritrocito. Del 100%, ¿cuánto corresponde al eritrocito? Un 35%. Eso es el hematocrito. ¿Ok? Eso es importante. ¿Ya? Ese es el concepto del hematocrito. Y estos son los valores que el doctor maneja, el doctor Sangüesa. Anótenlo porque yo les voy a dar puros valores que el doctor Sangüesa arroja, porque es probable que con eso él se base para preguntarle en ese examen. En el hombre el valor del hematocrito es entre 41 a 51%, en la mujer entre 37 a 47%. ¿Okay? Bien. Eso es el hematocrito. Y con eso hemos terminado. Chicos. Hemos terminado la primera parte de las generalidades y lo que sería el plasma sanguíneo. Plasma. ¿Ya? El famoso plasma sanguíneo. ¿Ok? El famoso plasma sanguíneo. No se olviden el concepto del hematocrito, chicos, es muy importante. ¿Ya? El porcentaje de la sangre que corresponde a los eritrocitos. De toda la sangre, ¿cuánto corresponde al eritrocito? Bien sencillo el concepto. ¿Okay? Bien. Ahora, vamos a ver, chicos, los puntos más importantes de cada una de las células sanguíneas. ¿Okay? Yo les voy a decir lo más importante. De todo esto hay mucho más que se puede extraer del libro de Histología de Ross. Pero yo le voy a dar lo más importante, o sea, esos conocimientos básicos que por lo menos deberían tener ustedes. ¿Ya? Y que les va a ayudar también para su examen, dirigido para eso. Vamos ahora, como ya hemos estudiado el plasma sanguíneo, ya le dije su composición, más o menos le dije de qué se trata el plasma sanguíneo. Vamos a empezar a hablar de las células sanguíneas. ¿Okay? La primera es el glóbulo rojo, o también denominada eritrocito, o también denominada hematíe. Tiene tres nombres: glóbulo rojo, hematíe o eritrocito. ¿Okay? El eritrocito, chicos, es la célula sanguínea más abundante del tejido sanguíneo. El eritrocito es la célula más abundante del tejido sanguíneo. ¿Ok? Eso es importante que sepan. La célula más abundante. O sea que entre los glóbulos blancos, rojos y plaquetas, siempre el glóbulo rojo, por diferencia, es el más abundante. Es más, miren, si nosotros hacemos esta comparación, de todas las células sanguíneas, de todas, el 99.9% son glóbulos rojos y solamente un 0.1% son glóbulos blancos y plaquetas. O sea, el 99%, chicos, son glóbulos rojos. Es la célula más abundante, es lo que más hay. Otra comparación. Si nosotros ahorita, imagínense que todos nosotros somos células sanguíneas, todos nosotros. Somos, digamos, 45 personas, imagínense un ejemplo, ¿ok? O 40 personas. Entonces, de estas 40 personas, 39 van a ser glóbulos rojos y una persona va a corresponder entre glóbulos blancos y trombocitos o plaquetas. Así es la comparación. 99% son glóbulos rojos y 1% nomás corresponde a glóbulos blancos y plaquetas. ¿Ya?
se olviden. Los glóbulos rojos son las células más abundantes encontradas en el tejido sanguíneo. Segundo, tienen forma de disco bicóncavo. Es importante. Tienen forma de disco bicóncavo. Acá, ustedes tienen un eritrocito que, miren, tiene la forma como si fuera un disco. Pero si nosotros hacemos un corte y lo observamos al eritrocito seccionado, vamos a ver que el eritrocito tiene dos concavidades. ¿Ya? La concavidad es un término que se utiliza mucho, por ejemplo, en anatomía, ¿no? Concavidad es como una depresión, ¿verdad? Como depresión, ¿no? Entonces el eritrocito en la parte central tiene dos depresiones, una concavidad y otra por aquí. Tiene dos concavidades. Por eso se dice que es un disco bicóncavo. Bi significa doble y cóncavo concavidad. Doble concavidad. ¿Cuáles son los parámetros o las medidas del eritrocito? Primero, el eritrocito tiene un diámetro, ¿ya? Un diámetro, ¿ok? Entre 7 a 8 micras. No se lo olviden. El eritrocito tiene un diámetro entre 7 a 8 micras. ¿Ok? Entre 7 a 8 micras. Micras, chicos, micras. ¿Ya? Es pequeño. 7 a 8 micras. Ese es su diámetro. Ahora, ¿cuánto es el espesor, el grosor, si quieren, del eritrocito? En la parte central, justo donde están las concavidades, es la porción menos gruesa. Tiene un grosor de 0.8 milímetros en la parte central. Y en la periferia tiene un grosor de 2.8 micras. ¿Ya? La parte central tiene menos grosor porque hay las concavidades y la parte periférica tiene 2.8 micras, un poco más gruesa. ¿Ya? Esas son sus dimensiones. Entonces, diámetro de 7 a 8 micras y un grosor, ¿ya?, de 0.8 micras en la parte central y 2.8 en la parte periférica. ¿Okay? Esas son sus medidas de eritrocito. ¿Ya? ¿Cuánta es la cantidad de eritrocitos que tenemos en sangre? Colóquenlo, chicos. Coloquen recuento de eritrocitos. Recuento de eritrocitos. Recuento significa cantidad de eritrocitos que hay en sangre. Eso significa. ¿Ya? Y tenemos aproximadamente, yo les voy a dar un aproximado, entre 4.5 a 5, coloquen, entre 4.5 barrita 5, o sea, en ese lapso, entre 4.5 a 5 millones de eritrocitos por milímetro cúbico de sangre. Coloquen milímetro cúbico, ¿ya? mm y exponente 3, milímetros cúbicos de sangre. ¿Okay? Dicho de otra manera, chicos, si ustedes le sacan un ml de sangre, si con una jeringa le sacan un ml de sangre, en ese ml de sangre tienen que haber entre 4.5 a 5 millones de litros. ¿Okay? Eso es lo que quiere decir eso. Bien. Ese recuento de eritrocitos es muy importante que lo anoten, ¿ya? Perdón, recuento de eritrocitos. Ahora, características. Estas son las características más importantes que ustedes tienen que acordarse, chicos. ¿Ya? Primero, el eritrocito se origina a partir de una célula que se denomina reticulocito. Esto se va a preguntar siempre. Es más, chicos, aprovecho para decirle, muchas de las veces el doctor se los pregunta como una pregunta abierta. ¿Y saben cuál es su pregunta abierta? Le dice, ¿qué es el reticulocito? Eso le dice, ¿qué es el reticulocito? ¿Ya? Ahorita le voy a decir qué es. Primero coloquen, el eritrocito se origina a partir del reticulocito. ¿Ya? A partir del reticulocito. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿qué es el reticulocito? El reticulocito, ya, el reticulocito es un
eritrocito inmaduro. Eso es. En pocas palabras, si ustedes colocan esos dos términos, yo pienso que su respuesta está bien. Vale, con dos palabras vos podés decir el concepto de un reticulocito. Eritrocito inmaduro. Eso es un reticulocito. ¿Ok? Eso es un reticulocito. Es la versión inmadura del eritrocito, en pocas palabras. ¿Ok? Eso es. Este reticulocito tiene que diferenciarse. Se tiene que diferenciar en un glóbulo rojo. Por eso les digo que es la versión inmadura. ¿Ya? Lo interesante, chicos, y lo más bonito es que tanto un reticulocito como un glóbulo rojo como tal, reticulocito no se olvide, versión joven y madura, y glóbulo rojo ya es la versión madura. Los dos pueden circular en sangre periférica. Los dos. ¿Ya? Los dos pueden circular en sangre periférica. ¿Ok? ¿Y saben cuándo hay una mayor cantidad de reticulocitos? ¿Saben cuándo hay más? Cuando tu organismo está produciendo una gran cantidad de glóbulos rojos. Y Mauricio, ¿en qué momento mi organismo produce una gran cantidad de glóbulos rojos? Por ejemplo, cuando tenés un sangrado, cuando te hiciste una cortadura bastante grande y te estás desangrando, tu organismo, como es sabio, ¿cuál va a ser su respuesta? Producir glóbulos rojos en gran cantidad, ¿no? Para responder eso que se está saliendo de tu cuerpo. Ahí, por ejemplo, encontramos varios reticulocitos, varias formas jóvenes del glóbulo rojo, y lo podemos ver en sangre periférica también. Ya. No se olviden, el reticulocito es la versión inmadura del glóbulo rojo, ¿ok? Y es el precursor del glóbulo rojo, o sea, a partir de él se forma el glóbulo rojo. Bien. ¿Cuál es la vida media? La vida media del eritrocito. La vida media del eritrocito es de 90 a 120 días. ¿Ya? De 90 a 120 días. Es decir, que eso es el promedio de días que vive un eritrocito normal en sangre. ¿Ya? Es el promedio normal, vive entre 90 a 120 días. O sea, aproximadamente 3 meses. 3 meses o 4 meses. Luego, estos eritrocitos ya se hacen viejitos ya no sirven y son destruidos de manera normal, fisiológica en el cuerpo. ¿Dónde se destruyen los eritrocitos? En el vaso. ¿Escucharon ese órgano? El vaso. Tenemos acá en el lado izquierdo, en el hipocondrio izquierdo, un órgano que se llama el vaso, con B grande y con Z, ¿no? Es bajo. Ahí se destruyen los glóbulos rojos que están, ya que ya cumplieron su ciclo de vida. Ahí se los destruyen, ¿no? ¿Y dónde se producen los glóbulos rojos nuevos? Obviamente en la médula ósea, ¿no? Y en la médula ósea después van a la sangre. ¿Ya? El órgano donde se destruyen los glóbulos rojos que ya cumplieron su vida es en el vaso, no se olviden. ¿Qué más? El eritrocito, chicos, es una célula anucleada. Anucleada quiere decir que no tiene núcleo. ¿Ya? No tiene núcleo. Además de no tener núcleo, carece por completo de orgánulos citoplasmáticos. Carece de orgánulos. El eritrocito no tiene orgánulos citoplasmáticos. No tiene retículo endoplasmático rugoso, aparato de Golgi, retículo endoplasmático liso, ribosoma, no tiene todas esas cosas. ¿Ya? Lo único que el eritrocito tiene en gran cantidad es una proteína, una gran cantidad de una proteína que se llama hemoglobina. ¿Ya? Hemoglobina. Eso es lo que tiene el eritrocito en gran cantidad. ¿Cuál es la función de la hemoglobina? Es transportar oxígeno. ¿Ves? Y también dióxido de carbono, los dos transportan. ¿Ya? La hemoglobina es una proteína que puede fijar oxígeno, fija, ¿ya? Atrapa oxígeno. ¿Ya? Por eso es que la principal función del glóbulo rojo, ¿cuál es la principal función del glóbulo rojo? El transporte de oxígeno hacia las células y también el transporte de dióxido de carbono desde las células hacia los pulmones, ¿no? Para que sea eliminado ese dióxido de carbono. Esa es su principal función del glóbulo rojo, transportar oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Por medio de su proteína hemoglobina. ¿Ok? La composición de la hemoglobina, chicos, si ustedes quieren estudiarla, estudienla. Es un poco
bastante un poco más molecular. Está formada la hemoglobina por dos componentes, un grupo hemo y una globina. ¿No? Si ustedes quieren, chicos, estudiar un poco más en su libro, aunque no se lo describe mucho, en otros libros como libros de fisiología se lo describe un poco mejor, si quieren repasarlo, pero con esta información que ahorita tenemos, la que les acabo de dar, es la más importante para mí. Esto es lo más importante y directo al grano lo que ustedes tienen que saber. ¿Ya? Acá miren, chicos, tenemos una imagen microscópica, es un dibujo, y ahí están los eritrocitos. Ahí están. No tiene núcleo, aparecen bien rojitos, bien rosaditos. Normalmente cuando se da el microscopio óptico se ve así como esta imagen de acá a la izquierda, esta de acá. Siempre tiene en la parte central un halo blanco, o sea, una región clara. Esto es debido a que tiene concavidades, ¿no? Y en esta parte hay menos concentración de hemoglobina. En la parte central tiene menos concentración de hemoglobina. La hemoglobina es la que le hace esa coloración roja, ese pigmento rojo al eritrocito. En la parte central tiene menos hemoglobina, por eso es menos rojo, es más clarito, más pálido. Y así se ven los eritrocitos. Ya al final de la clase lo voy a mostrar. Bien. Eso es para mí lo más importante, chicos, que ustedes tienen que saber en relación al famoso eritrocito. ¿Ya? Bien. Vamos a tener, chicos, un descanso unos 10 minutos o 15.